quiero agradecer a Consultores esta oportunidad de mostrar, pero a ver, vamos a ir al principio. Ahí. Yo voy a hablar, ¿se ve toda la pantalla completa? ¿Ahí? Ahí sí, ahí perfecto. Ahí sí. Ahí se ve. Voy a hablar de luces malas. Ustedes, no me volví loco. Que se ha creado en el campo, conoce este tema de las luces malas y que nos gustaba que nuestros mayores hablaran de estos temas, aunque después no podíamos dormir. Son luces que se cree que aparecen en el campo y que indican historias de aparecido y todo eso. Pero yo, las luces malas a las que me voy a referir, van a ser desde el punto de vista oftalmológico. Este primer caso es un varón de 45 años que nos consulta el 14 de enero del 2021 porque tiene disminución de agudeza visual predominantemente de su ojo izquierdo. La presión estaba bien, la miopatía también, y el fondo de ojo vemos en el ojo izquierdo un cambio de coloración macular. Y ya viene con un OCT que se lo había hecho el 29 del 12 del año 20. Fíjense el ojo derecho, ¿qué ven aquí? En las capas internas se ven pequeños quistes, ¿verdad? ¿Los alcanzan a ver? Sí. Sí, se ve, Sí. se ve ahí. Se ven. Perfecto. No sé si se ve ahí mi puntero. Bueno, y en el ojo izquierdo, donde tiene la mayor lesión, se ve una exudación de alta densidad y se ve un defecto importante que involucra todas las capas internas, pero también las externas. Y bueno, ¿qué les parece? Puede ser una lesión actínica. Exactamente. O sea, el paciente nos dice que esto lo empezó a partir del eclipse solar del 14-12 del 20. Lo habían medicado con duodecadrón, intramuscular, ocovite, Natac y Tolf. Ustedes saben que no hay un tratamiento específico con nivel 1 de evidencia de la retinopatía fotóptica, pero le habían dado ese tratamiento. Él refiere, profesor de educación física, estaba al borde de la pileta corrigiendo, estaba en plena pandemia, corrigiendo exámenes, no sé cómo hace por Zoom un profesor de educación física, pero bueno, estaba corrigiendo y entonces miraba, a breves intervalos, miraba el eclipse y entonces, bueno, aparece esa lesión. Él decía que eran pocos segundos, pero que lo vio varias veces, ¿no? Sí, Fíjense, Eduardo, bastante bolas para la edad que tiene estar haciendo esas estupideces, ¿no? sí, sí. Aparte un profesor, viste, que tendría que incluso cuidar a sus alumnos, ¿no? Este eclipse, no sé si se acuerdan, se fue completo, digamos, en la meseta de Sumucurá, en Río Negro, toda esa banda que se ve, y que nosotros estamos a este nivel, a esta latitud, aquí, porque este paciente es del sur de, una localidad del sur de La Plata. Y bueno, ya conocemos entonces esto de las lesiones que produce el eclipse, mirar al sol, ya desde la antigüedad. Lo que hay que tener en cuenta, fíjense la velocidad que la sombra lunar pasa, o sea que es muy difícil decir, bueno, está completo el eclipse, lo puedo ver, solamente se ve una porción de la corona, pero siempre estamos viendo algo del núcleo del sol y que ahí es donde se hace el daño, ¿no? Fíjense, no solamente las lesiones por el sol se producen por eclipse, fíjense que algunas religiones, como la hindú, fíjense cómo ponen la mano para ver, por eso generalmente, si bien la lesión esta fotópica es bilateral, un 40%, siempre hay un ojo, generalmente el ojo dominante, con el cual se daña más el ojo. La luz ya sabemos que puede causar daño retinal por un daño fotomecánico, como es la disrupción del Jack Laser, la fotofragmentación del excimer, la fotovaporización del olmio o del herbio, y lo que interesa a nosotros es el daño fototermal, que es la fotocoagulación, donde se sube la temperatura de los tejidos 10 grados centígrados y entonces produce la desnaturalización de proteínas y la quemadura. Y el daño fotoquímico, que es lo que nos interesa en este tipo de retinopatía, donde la suba de temperatura es apenas de un 2, un 4%, pero que sí sirve para alterar, como vamos a ver, producir radicales libres, por ejemplo, y hacer el daño a nivel de los segmentos externos de los fotorreceptores, que generalmente es donde se produce el daño. Fíjense
cómo usó Myers-Zwickerath en 1947 para hacer con la luz solar, producir las primeras quemaduras en la retina, digamos, las primeras fotocoagulaciones de retina. Este era el aparato donde lo tenía en el techo del hospital. Entonces, la retinopatía fotópica está mediado, es una fototoxicidad que está mediado por fotosensibilizantes, en este caso la lipofuscina del epitelio pigmentario, donde la luz violeta, la luz ultravioleta, la violeta, la azul y la luz visible sobre todo, produce la toxicidad. Y la fototoxicidad mediada por fotopigmentos, que generalmente está en la banda del azul verde y que el impacto se hace sobre la rodopsina y produce la liberación de radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, ioniosidrilo, peróxido, y la formación de radicales libres, que entonces se afecta. Se ha hecho anatomía patológica en algunos pacientes que iban a ser enucleados por melanoma, que lo expusieron al sol y se vio que lo que se alteran son los discos de los segmentos externos de los fotorreceptores, a donde está el mayor daño. ¿Qué vemos nosotros habitualmente en la retinopatía fotópica? Vemos en agudo una mancha amarilla, en el OCT se ve como una banda hiperreflectiva en las capas internas, y en la crónica queda como una manchita amarilla. Nosotros veíamos los pacientes antes y veíamos un pequeño microagujero, a veces existía o no un microescotoma, y entonces le preguntaba al paciente si había visto en un momento un eclipse, por ejemplo, y en el OCT se empezó a ver que el defecto estaba en las capas externas, un microagujero macular externo, la famosa cajita de zapato que hablaba Dante Dolzani siempre. La mejoría empieza después de la primera semana y alcanza su máximo y se estabiliza después del sexto mes, pero el agujero retiniano externo, esa lesión de elizoidea, generalmente se persiste en el 80% de los casos. Fíjense, esta chica tiene esa lesión amarillenta, y fíjense cómo se ve esa banda hiperreflectiva en las capas internas. Esto es en agudo, esta chica le ocurrió esto en el eclipse anular de Sol que se dio en el año 17. Y después deja lugar a un defecto de las capas externas, donde la membrana de Bergouef y la zona elizoidea fundamentalmente, también participa el epitelio pigmentario, y dicen que la mejoría visual ya se produce cuando se regenera la zona elipsoidea. Con respecto a lo que queda después, es ese defecto de elipsoidea. Pero este paciente, fíjense que he estudiado el 11 del 20, para junio de este año, cómo se había reconstituido la zona elipsoidea, porque a veces pasa eso, cómo se reintegró, digamos, y el paciente recuperó su agudeza visual completa sin ese microescotoma. Pero volvemos a nuestro paciente. Bueno, le repetimos el estudio, a 2 meses del evento. El ojo derecho, fíjense que todavía tiene un pequeño quiste, ¿lo ven ahí? Pero tiene bien todas las 4 bandas externas y tiene 10 décimos de visión. Pero ¿qué pasó con el ojo izquierdo? Fíjense. Aparte, fíjense también que está desprendido totalmente en el polo posterior el humor vítreo. Y se hizo un agujero de espesor completo. La verdad que nosotros no teníamos ningún caso, no nos acordábamos que hubiera tenido semejante efecto una lesión por eclipse, un agujero macular completo. Entonces le preguntamos al doctor PubMed, hicimos un cruce de varias palabras, maculopatía solar, eclipse, lesión macular, qué sé yo, y agujero macular. Y encontramos 2 artículos nada más. El primero, el hobby al que se refería era una tarjeta para ver cuál es el ojo dominante, como les decía, que es generalmente el más afectado. Y el otro estudio sí, es un estudio bastante exhaustivo que analiza 173 estudios bastante bien hechos con respecto a la maculopatía fótica, como dicen los españoles. Entonces, y entre los hallazgos encontramos, por ejemplo, un caso en la India, donde una chica fue golpeada por un rayo y se produce un agujero de mácula bilateral. Entonces, por su obra social, fue operado por el doctor Mariano Meroni. El doctor Mariano Meroni, lamentablemente, tuvo una desaparición prematura, pero fue uno de los últimos casos que operó. Fíjense este detalle, ¿qué le ven aquí? O sea, aquí cuando estaba el agujero y acá cuando ya él lo había tratado, lo había operado. ¿Qué ven acá abajo? Esta zona blanca.
Bueno, ¿Es general, fototoxicidad también? eso es láser. ¿Por qué? Ah, Porque él hizo varios casos, no sé cuántos, donde directamente le hacía, en vez de volcar la membrana limitante interna, como hace el colgajo de membrana limitante interna, le hacía un trasplante retinal autólogo, sacaba un pedacito de retina y lo aplicaba sobre. La verdad que en este caso fue efectivo. No sé cuántos casos hizo, no sé, y bueno, pero él le dio resultado, le daba resultado y entonces lo aplicaba. ¿Terminó ahí el tema? O sea, bueno, a 10 meses del evento viene que le había bajado la agudeza visual. ¿Qué ven en la mácula? hemorragia. No, tiene, Es como una membrana, ¿no? Parece una membrana, sí. Aparece una membrana neovascular. O sea, sigue el tema. No solamente hizo un agujero, sino que ahora hizo una membrana. Bueno, baja la Eduardo, agudeza visual, ¿no es cierto? Y la tratamos, le hacemos un bevacizumab en octubre del 21 y hacia noviembre había mejorado, o sea, la agudeza visual sorpresivamente había mejorado bastante y quedaba el escotoma o la metamorfopsia, esta producida por la cicatriz. Después tiene una Eduardo, recaída hacia en febrero del 22, acá se ve, hay exudación, acá hay líquido, y entonces le hacemos un aflibercept. Eh, y bueno, mejoró, disminuyó la metamorfopsia, y fíjense, bueno, el ojo derecho siguió con 10 décimas. También fíjense este detalle, el humor vítreo está desprendido, o sea que evidentemente también influye sobre el vítreo la lesión. Y así, a pesar de este aspecto, yo no sé, esto no es desprendimiento aparentemente del neuroepitelio, porque la agudeza visual es muy buena, o sea, tiene dificultad hacia la zona temporal, pero fíjense, la agudeza visual es muy buena. Y hacemos el seguimiento, y el último seguimiento es ahora del 11 del 7, y sigue manteniendo la misma agudeza visual, y cruzamos los dedos de que no se haya, que no empeore. Bueno, entonces acá citando a este estudio donde se registraron los 173 casos, lo que pasa es que acá también incluyeron las lesiones por soldadura. Usted sabe que la soldadura produce una lesión similar. ¿eh? Eh, por ejemplo, hacia 1912 construyó el metro de Londres y hubo mucho, hasta que se supo de este tema de la protección de la mácula, de la retina, con las máscaras. Cuando se construyó el metro de Londres, hubo muchos casos. Yo vi un caso de Chascomús, donde un paciente se había operado de catarata y no sé, estuvo fuera de su actividad habitual unos cuantos días y se dedicó a hacer soldadura. No saben la quemadura macular que se produce. O sea, como aficionado, no usaba para hacer las famosas puntadas, no usaba. Y se quemó las dos máculas. Fue un caso rarísimo. Bueno, la evolución hacia un agujero macular es infrecuente, la retinopatía solar, pero es relativamente más frecuente en otras formas más severas, como es la producida, por ejemplo, el puntero láser, que ustedes saben que hay bastantes accidentes de chicos que miran los punteros láser. Y la aparición de complicaciones a largo plazo, por ejemplo, de neovascularización coroidea, parece baja en la maculopatía asociada al eclipse, pero también se ha descrito en forma relativamente frecuente tras exposición a punteros láser y con mucha frecuencia tras exposición a JAK láser. Yo quería preguntarles si ustedes han tenido agujeros macular producidos por retinopatía fotópica. Yo ninguno. Uh-huh. Sí, operaste uno, Vi, Arturo, ¿te acordás? Por una lesión experimental de Jack Lasser en un investigador, no sé si te acordás, hace sí, unos cuantos años. sí, me acuerdo, hace años ya, hace Sí, bastantes años. Sí, pero la verdad que fue sí, sí, por eso le quería pero traer, no, porque la verdad que fue bastante raro este caso, sí, o sea, no es la forma habitual que se presentan y bueno, ¿Qué muchas veces año? nos llaman de las radios, en fin, del diario, a ver cómo, cuando se aproxima un eclipse, para ver cómo es la protección. Y yo no, ustedes saben que los anteojos de sol, por supuesto, no producen. La forma más segura es hacer un agujero en un papel y mirarlo en el piso. Yo tengo telescopio, tengo filtros solares, pero no me animo. Ustedes saben que Galilei se dice que se afectó uno de los ojos con su microscopio mirando al sol. Che, Eduardo, pero no,
la neovascularización esa que apareció tardíamente no puede relacionarse más al láser que se le hizo para solucionar el agujero. No, porque era en otro lado. No, Era en no, otro no, el lado. láser se hace abajo, lo hizo abajo de la Pensé papila. que lo había Es hecho para, macular, no, no sí, veía, no, perdón. eso también le quería preguntar a ustedes si lo han hecho, este tema de hacer el injerto de retina, ese pequeño parchecito de retina. A mí me parece una exageración, porque anda muy bien la cirugía convencional que hemos hecho siempre. Claro, sí, A sí, lo más sí. ponerle limitante interna. Yo no sé la cantidad de casos que hizo Mariano, alguna vez me comentó que él lo hacía y que, bueno, que le daba resultado, pero no sé la casuística, la verdad que no sé. En este caso fue efectivo, pero sí, tenés que hacer, por lo que se ve, es bastante extenso el láser que tenés que hacer para sacar un pedacito Claro. de retina. En general, Están, ese artículo que le mostré es para casos recidivantes, donde claro. no cierra, pero él lo hacía Igual, de manera primaria, digamos. es tan eficiente la cirugía convencional y Claro. en los casos más importantes ponerle limitante interna que no le veo ningún sentido hacer eso. La verdad, Claro, claro, sí. Bueno, en este caso él lo usó y bueno, le funcionó. sí. Y ahora voy a hablar En de. teoría, ese trasplante de Sí, retina lo recomiendan para agujeros de más de 600 micras y en pacientes que claro, tienen un desprendimiento de retina al momento de la cirugía. Entonces, aprovechando que tiene la retina desprendida, le cortas un pedacito y lo llevas al centro. claro, Claro. claro. Si no, con la limitante estás más que sobrado para la gran mayoría Claro, de los sí, 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 casos. por eso no puedo opinar porque ya te digo, no sé la cantidad de casos que hizo Mariano y yo sé que en ¿Sabes, algún momento sabes, lo Eduardo, charlamos. quién experiencia tiene en eso? Fue Susan Binder en Viena. Ella lo hizo Sí, para la maculopatía relacionada a la edad y operó 108 personas y le fracasó siempre. Siempre tuvo muy malos resultados porque esos injertos inclusive se movían, se enrollaban, tenía un montón de complicaciones y sí, dejó sí. de hacerlos, de hecho. Así que no me parece que sea una técnica que sea, digamos, recuperable. Pero bueno, Claro. es mi opinión. No, 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 por eso yo no puedo opinar de la técnica porque ya digo, no la hice y pobre Mariano no está para acá para fundamentarlo. Yo vi una italiana, no sé, una cirujana maravillosa de retina, que también lo hizo creo que en una miope, hizo la maravilla técnica, no me acuerdo cómo se llama la cirujana, que lo presentó en una de las retinas esta preacademia en Estados Unidos, pero una maravilla técnica de cómo lo hizo, ¿no? Ahora, la eficiencia. Bueno, y le voy a hablar de otra luz mala. Esta le va a llamar un poco más la atención. Es una paciente, nos consultó este año, de 85 años, como antecedente de hipertensión, hipercolesterolemia, hepatitis autoinmune. Estaba operada de catarata por un colega mayor hace unos 15 años y ahora está medicada con ASOP. La agudeza visual era 8 décimas en el ojo derecho y tenía 3 décimas, menos 1 en la letra nasal, en el ojo izquierdo. La presión regulaba ahí un poquito alto con el ASOP. Y lo que llama la atención, les va a llamar la atención, ella refiere que hace 10 días, de la consulta, ¿no? Un fogonazo de luz blanca salía del monitor de la PC, se dirige a su ojo izquierdo y luego le queda casi una hemianopsia en diagonal nasal inferior. ¿Qué le parece? ¿Escucharon alguna vez esta luz? Bueno, entonces hacemos el campo Peor que otra visual, cosa. fíjense. ¿eh? Es llamativo. Entonces, fíjense que en el ojo derecho tiene alguna afectación por su glaucoma y en el ojo izquierdo ella refiere que lo que es nuevo es, perdón, ahí, esta zona de escotoma, que es inferior, nasal inferior, que es nuevo, que ella que dice le quedó después de ese fogonazo. Vamos a mostrarle el fondo de ojo. Ahí está. ¿Qué les parece? Tiene las alteraciones más típicas de la edad, digamos, ¿no? Esas drusas por fuera de las Ahí se ven arcadas. drusas, sí, se ven drusas cuadránticas, algunas ahí paramaculares. Y ¿Cuál en el era el ojo izquierdo, ojo? vasos un poquitito fractuoso y estoy adivinando o se ve Tiene un un émbolo émbolo. ahí. Sí, hay un embolito. ahí está. Sí, en Sí. el nervio. O sea, lo que ella refirió como un fogonazo, interesante la asociación, es cuando se enclavó el émbolo.
Se enclavó el émbolo ahí en la emergencia de la rama superior de la arteria central de la retina, pero es llamativo. Y les digo más, una señora muy tecnológica, ella estaba, no sé, refería que estaba tratando por entrar a una página de internet que le costaba mucho y que el esfuerzo y que hizo de monitor. Entonces no ha encendido su computadora desde entonces, nadie le saca de la cabeza que fue el monitor. Usa el teléfono para conectarse a su red o a internet. Entonces, sí, es una oclusión de una rama superior de la arteria central de la retina. Entonces, quería hacer 2 o 3 consideraciones. Acá vemos, hicimos el OCT, y ven en esta parte, acá, ¿la ven? Que está un poquito más adelgazada y que hay hiperreflectividad de las capas de la retina. Pero ya pasado, fíjese que no se ve el edema blanquecino, que sí se ve en las formas agudas. Esto es una forma aguda en el contexto de una polimialgia reumática, y el paciente, bueno, tiene una oclusión de esta rama de la arteria central de la retina, y en agudo, ven cómo se ve el edema isquémico y cómo al mes y algo ya se ve el adelgazamiento retinal. Quería hacer algunas consideraciones con respecto a la oclusión de la arteria central de la retina o de rama, ¿no? Ya hace unos años que se define como que es un accidente cerebrovascular, de hecho, se lo transmitimos a los pacientes. Me está pasando que esto que uno lo aplica, le dice en el consultorio al paciente, después no condice, porque ¿qué hacemos? Nosotros inmediatamente tenemos que mandarlo al clínico. Entonces hay una controversia. Si es un accidente cerebrovascular, que ya también la Academia Americana lo convalida así, o sea, toda muerte de una célula cerebral, de una célula de la médula o una célula de la retina, estamos hablando de la célula ganglionar y las prolongaciones, sus cilindroejes, es una ACV. Debemos mandarlo al paciente enseguida a un departamento de emergencia, lo tienen que internar, tienen que ir en ambulancia, digamos, o pasa que, como me pasa a mí acá en La Plata, que va el cardiólogo le da para hacerle un Doppler de arteria de vaso de cuello, se lo va a dar dentro de un mes, entonces hay controversia en Estados Unidos también por el tema de los seguros, o sea, si lo cubren o no, todo lo que hay que hacerle al paciente. No sé si a ustedes les pasa también. ¿Y por qué la importancia de esto? Ya sabemos que las oclusiones pueden ser en un 5%, un poquito menos, arteríticas, puede ser por cardioembolismo, por fibrilación auricular, una valvulopatía aórtica, la enfermedad aterosclerótica que está en el 70-90% de los casos, y después hay casos atípicos. Lo importante, la incidencia es 1 o 2 casos por 100.000 habitantes por año, pero acá lo importante, o sea, puede haber un ACV coincidente, que puede ser asintomático o sintomático, entre el 13 y el 37%. Puede haber una enfermedad carotidia crítica, ¿no es cierto? Aterosclerótica o disección, por ejemplo, que pasa incluso a veces después de una maniobra quiropráctica, en el 36%, y puede haber también una ecocardiografía anómala por una enfermedad valvular crítica, una falla cardíaca o un infarto de miocardio en un 20%. Por eso es importante el examen y ahí surge el tema de la ¿cómo se llama? Urgencia o no. Y lo importante es que un paciente con un accidente isquémico transitorio, un isquémico agudo o una oclusión de arteria central de la retina tiene un riesgo de un 5 a 10% de obtener otro ACV o ataque cardíaco o muerte incluso dentro de los 90 días. Y el 70% de estos eventos adversos sistémicos ocurren dentro de la primera semana. Y la sobrevida, fíjense, un paciente que ha experimentado una oclusión de la arteria central de la retina u otro stroke, se reduce a 5.5 años versus 14.5 años con respecto, entonces, por eso la importancia de la evaluación sistémica y rápida. Después, ustedes saben que el tiempo de tolerancia... ¿La recomendación es internar a los pacientes? Sí, o sea, muchos lo consideran que hay que internarlo, sí. Hay que internarlo en un departamento de emergencia, hacerle una resonancia, un eco, ¿cómo se llama? Un eco transesofágico, un eco, y bueno, y hacer toda la evaluación, por supuesto, también los análisis de sangre para ver si estamos ante una arterítica,
Esto ya es clásico, ¿no es cierto? Jaire, que estudió los monos y que vio que la oclusión de la arteria, después de los 100 minutos, la muerte de las células retinales era irreversible después de los 100 minutos. Ahora se dice que si la retina está más sufrida, que es un paciente aterosclerótico, puede aguantar más, hasta 240 minutos. Pero eso es lo clásico. Que después de una célula cerebral puede durar 5 minutos, pero una retinal dicen 100, 105 minutos. Entonces, una pregunta, ¿la pérdida visual es definitiva después de los 105 minutos? Y esto sale a raíz de un paciente que tuvimos hace unos años, que nos mandaron con esto y resulta que el paciente recuperó visión. No me acuerdo si recuperó 4 o 5 décimas. Entonces, buscando la bibliografía, encontré este artículo que es de Idle Retina, que sería como retina perezosa, inactiva. O sea, de algunos pacientes que han revertido incluso, mucho después de esos famosos 105 minutos, que han revertido no sé si han tenido pacientes. Por supuesto conocemos el caso del paciente que operó Cristian, ¿no? Un funcionario de la embajada, creo que italiana, ¿puede ser? Que le sacaste el émbolo y que recuperó una visión completa. Así es, mirá cómo te acordás. Sí, sí, fue un caso interesante. Así que bueno, nunca es absoluto la cosa. Después, en la Yo obstrucción tengo de la uno, arteria, Eduardo. sí, La otra opción, en vez de la cirugía, lo que inventó este tipo, Opremshak de Estados Unidos, es sí, hacerle el Jack Láser. en el émbolo. Y yo tengo un mendocino que recuperó visión después de eso y después tuvo desprendimiento de retina el otro ojo, que era el más mejor, digamos, y al final Claro, el del émbolo este es el con el que ve ahora. Así que el Jack Láser es mucho más sencillo y se puede hacer cuando vos lo ves, como el caso que mostraste. claro, Yo, claro. yo también Lo tuve que un pasa es caso que que le hice temblaste Jack una Láser, hemorragia vítrea, ¿viste? O claro. sea, Pero Yo tuve, no, es no hay. mucho mejor yo una tuve un hemorragia caso, vítrea que quede tapada la No, por arteria. supuesto, sí, 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 por supuesto que tenés escotoma que después es absoluto, sí. ¿viste? Porque no son muchos los casos. Y después, ya sabemos de la vena central, ¿no? Del riesgo de neovascularización. Pero en la oclusión de arteria central de la retina, donde teóricamente el paciente queda con una visión de bulto o de luz en el campo temporal, generalmente, ¿hay riesgo de que hagan neovascularización también y glaucoma neovascular? Hay un porcentaje alto que están combinados con oclusión de la vena central. Y sí, hay algún riesgo. No es el riesgo tan alto. Exactamente, exactamente. Nosotros tuvimos un caso, y ahí está el estudio clásico de Brown, ¿no es cierto?, donde el 16,6% hicieron neovascularización y algunos de esos casos también desarrollaron glaucoma neovascular en un 11%. Hay un estudio más nuevo, ¿no es cierto?, de los coreanos, donde también la neovascularización fue del 10,9, casi 11%, y el glaucoma neovascular fue. Entonces tampoco tenemos que abandonarlo al paciente, de decir, bueno, no lo controlamos más, también la incidencia está alrededor de los 3 meses, pero también pueden hacer neovascularización. Bueno, y ya termina el tiempo, así que no voy a hablar del tratamiento. Y ¿existe la luz mala o no? Entonces, fíjense, ¿ustedes se preguntaron alguna vez cómo es el color del universo? O sea, nosotros lo vemos distinto, pero ¿cómo es el color del universo? El color promedio es este color, el color café con leche, un color beige muy aburrido. Gracias a Dios nosotros tenemos capacidad de ver la luz, esta pequeña fracción del espectro electromagnético. Entonces, y tenemos cono como para distinguir la luz a partir del experimento de Newton, ¿no?, donde se vio que la luz blanca se podía descomponer en colores, y gracias a la luz podemos ver la maravilla del mundo, los colores de la naturaleza, etc. Entonces, no existiría la luz mala en oftalmología, solamente que hay que cuidarse de alguna manera. Bueno, eso era todo. Disculpen el título medio capcioso de luz mala, pero es lo que quería decirles. Dejo de compartir pantalla y así habla de cosas más serias Juan Martín. No, Eduardo, espectacular, la verdad, espectacular. Muy, muy bueno. Bueno, ahí está. Bueno, arranco con lo mío. Sí, sí. Dale nomás. ¿No? Vamos a compartir la pantalla completa.
Muy bien. ¿Se está viendo ahí? Sí, perfecto. Bien, perfecto. El Sí, se ve bien. puntero del mouse, ¿se ve? Sí, también. Sí, Sí. perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Gracias a Eduardo que me tuvo en cuenta bueno, para estar acá con ustedes. Y yo les traigo hoy dos casos, ¿sí? De dos pacientes diferentes con la misma patología, pero con abordaje quirúrgico totalmente diferente. En uno de los primeros casos se hizo una cirugía convencional, obviamente estamos hablando de desprendimiento de retina. Se hizo una descarga en hora 3, en hora 9, con la consecuente peritomía a 360 grados, después la toma de los rectos, que a la toma de los rectos le sigue la liberación de las adherencias digamos, que suelen haber. Después una punción de líquido, una punción externa del líquido subretinal. Después seguimos con lo que es la crioterapia. Fíjense acá, crio externo de la lesión, del desgarro. Y después la sutura del explante de la esponja de silicona. Yo en general uso esponja de silicona en 360 gramos. ¿Sí? Cerramos los dos extremos, gas, y termino la cirugía. Y el otro caso es un caso muy similar, de un paciente también con desprendimiento de retina, pero el abordaje quirúrgico en este caso fue diferente. Comienzo con una vitrectomía completa, con estabilización bajo perfluoro de la retina. Intento hacer un shaving de la base lo más prolijo y lo más amplio posible, ayudándome muchas veces con identación externa para tratar de limpiar todo lo que es el vitrio periférico y tratar de liberar las tracciones lo mejor posible. Después de eso, en general suelo hacer, que antes no lo hacía, pero ahora lo estoy haciendo de rutina, el endomarcado de las lesiones con endocauterio, porque muchas veces después cuando uno hace el intercambio fluido-aire, la lesión uno la puede perder de vista. Después el intercambio, y por último, una vez que tenemos la retina lo más seca posible, el endoláser de las lesiones. Después gas y bueno, o aceite y termina la cirugía. Entonces, un poco la pregunta, digamos, es ¿por qué a un paciente le hacemos buckling y por qué a otro paciente le hacemos vitrectomía? Entonces, ese es un poco el objetivo de la charla de hoy, el objetivo después de la discusión. Y es poder identificar a aquellos pacientes con desprendimiento de retina candidatos a buckling o aquellos pacientes candidatos a vitrectomía. Entonces, como siempre, si uno hace una búsqueda, digamos, como dice el doctor Eduardo Toledo, el doctor PubMed, yo en general configuro, mejor dicho, armo una búsqueda con términos MESH. En este caso, lo que hice fue buscar desprendimiento de retina, lo asocio a scleral buckling y lo asocio a vitrectomía. Y nos da, obviamente, muchísimos resultados, que estos resultados en general los filtro acá abajo a la izquierda con digamos, con los filtros que nos dan mayor evidencia o los trabajos de mayor peso. Fíjense cómo se reduce un poquito ahí ya el número de trabajos. Entonces, ¿qué nos dicen un poco estos trabajos? Estos trabajos nos dicen que uno elige la técnica en base a lo que yo agrupé básicamente en tres grupos. Un primer grupo que agrupa lo que es la agudeza visual, las complicaciones inherentes a cada procedimiento y la tasa de reaplicación de cada procedimiento. Otro grupo que habla de lo que es la incidencia y la distribución etaria del desprendimiento de retina. Y otro grupo que habla de los hallazgos prequirúrgicos y las características individuales de cada desprendimiento de retina. Entonces, comenzando con el primer grupo, un metaanálisis que comparó, digamos, tres diferentes abordajes quirúrgicos: vitrectomía por paz plana, buckling espiral y retinopexia neumática.
nos dice que en términos de agudeza visual postoperatoria, ambas técnicas son muy similares, con una pequeña diferencia al inicio, ¿sí? En el cual, esta escala está en escala logarítmica de agudeza visual, en el cual la vitrectomía tiene una peor agudeza visual inicial, que después ya converge con la agudeza visual con el tiempo, con la buena agudeza visual que tiene el buckling escleral desde un inicio. Pero ya al final ambas técnicas convergen y dan una similar agudeza visual. Después, este mismo trabajo nos dice que en cuanto a las complicaciones, ¿sí? Cada procedimiento tiene complicaciones inherentes al mismo, ¿sí? En el caso del buckling escleral, tenemos las complicaciones más frecuentes son la hipotonía, el estrabismo, la diplopia. Y en el caso de la vitrectomía tenemos una mayor incidencia de desgarros iatrogénicos, progresión o desarrollo de cataratas. Y en cuanto a lo que es la tasa de replicación, ambas técnicas al parecer no tienen una diferencia estadísticamente significativa en lo que es la tasa de replicación. Entonces acá podemos obtener una primera conclusión. Esta primera conclusión nos dice que ambas técnicas son similares en cuanto a agudeza visual final y tasa de replicación final, y que cada técnica tiene complicaciones inherentes a cada procedimiento. El buckling, desprendimiento coroideo, como ya sabemos, hipotonía y estrabismo, y la vitrectomía, catarata en general y desgarros iatrogénicos. Pasando al segundo grupo pasando al segundo grupo que nos dice cómo tomar las decisiones, hablamos de lo que es la incidencia y distribución etaria del desprendimiento de retina. Y acá hay un trabajo epidemiológico que lo que dice este trabajo es básicamente que en general hay dos picos, la incidencia tiene dos picos. Uno en pacientes de 55, 65 años y el otro en pacientes jóvenes, fundamentalmente pacientes jóvenes miopes. Entonces acá uno podría tener la segunda conclusión, que es que en pacientes jóvenes, fáquicos, digamos, el buckling sigue teniendo un lugar y sería por ahí una técnica de elección para evitar la progresión o la aparición de catarata. En pacientes mayores, digamos, con catarata o ya operados de cataratas pseudofágicos, ya podríamos inclinarnos con la vitrectomía. Y por último, lo que son los hallazgos prequirúrgicos, ¿sí? Y las características individuales de cada paciente. Para encontrar, para evaluar bien lo que es un desprendimiento de retina, siempre hay un dicho que dice que el desprendimiento de retina se cura, digamos, en el consultorio. Entonces es fundamental hacer, digamos, yo soy fanático de la oftalmología binocular indirecta y la orientación escleral. En estos casos, por más que lleve un poco más de tiempo, los pacientes que tengo que llevar a quirófano los acuesto, digamos, en la camilla, y la técnica básica, estándar, es mirar en la dirección que nosotros queremos explorar, posicionar, que el explorador se posicione en la región opuesta. Tener el concepto de pupila elíptica. ¿Qué significa este concepto? Es muy básico, pero bueno, en la posición mirada de la primaria, tanto la luz del ovi como la imagen que obtenemos en cada ocular pasa por la pupila redonda, pero cuando le pedimos al paciente que mire hacia un extremo, muchas veces la luz queda por fuera, entonces perdemos la visión. Entonces lo que tenemos que hacer es una maniobra que es inclinar la cabeza levemente, de manera tal de alinear la luz con uno de los oculares y tener una visión, aunque sea monocular, de la retina periférica. Y después la técnica de identación, en general se recomienda la identación comenzar con las regiones superiores, para lo cual al paciente en estos casos le pedimos que mire primero a la región opuesta que nosotros queremos evaluar. En este caso, si vamos a arrancar en hora 12, le pedimos al paciente que mire a hora 6, colocamos el identificador en el pliegue del párpado y después le pedimos que mire a el lugar que nosotros queremos evaluar. Y aquí tenemos un pequeño, digamos, video también, muy rápido. Fíjense, yo le pido al paciente, en este caso quiero evaluar hora 12, le pido al paciente que mire hacia abajo, pongo el identificador en el pliegue del párpado y evalúo, digamos, la hora que quiero revisar, el lugar que quiero revisar. Bien,
Y con respecto a los hallazgos que vamos a encontrar de esta exploración, podríamos entonces decir que los pacientes con desgarros únicos, ¿sí? Podríamos pensar en ya jóvenes fundamentalmente con desgarros únicos, podríamos pensar en una cirugía de buckling integral. A los pacientes con desgarros más grandes, desgarros gigantes, obviamente vitrectomía o cirugía combinada. Yo en estos casos por ahí de desgarros así tan grandes como el ejemplo, intento hacer buckling más vitrectomía. Las diálisis retinales en general andan muy bien con el buckling escleral, ¿sí? Después, desgarros ya múltiples, pero ubicados por ahí, desgarros múltiples en diferentes, que no están alineados en diferentes longitudes, ya pensar en lo que es vitrectomía. Pacientes con desgarros inferiores, ¿sí? Con desgarros inferiores por ahí uno podría inclinarse por el buckling. Y pacientes con opacidades de medios o cataratas, ya obviamente la vitrectomía. Entonces, como conclusiones, ambos procedimientos son similares en cuanto a agudeza visual mejor corregida y lo que es la tasa de reaplicación. Cada procedimiento tiene complicaciones inherentes. En el caso del buckling, desprendimiento coroideo, hipotonía y estrabismo, ¿sí? Que no son para despreciar. La vitrectomía, catarata y desgarros iatrogénicos. Y teniendo en cuenta todos estos aspectos que vimos, digamos, en general, uno podría inclinarse en pacientes jóvenes, fáquicos, con desgarros únicos o múltiples pero alineados. Podríamos pensar en un buckling o inclinarnos por un buckling escleral, obviamente según la técnica de elección de cada uno, pero... Y en pacientes mayores, pseudofáquicos, con catarata, con opacidad de medios o desgarros múltiples que no están, digamos, alineados, uno ya podría inclinarse por la vitrectomía. Este es un tema que, digamos, sigue muchas veces en discusión, e incluso hace poco en la academia, hace un par de años en realidad ya en la academia siguen haciendo encuestas y muchos cirujanos de retina siguen teniendo, digamos, el buckling escleral o lo que es la cirugía convencional como un recurso muy importante de lo que es el tratamiento del desprendimiento de retina. Así que bueno, nada, quería también un poco preguntarles a ustedes y dejar como interrogante un poco qué técnica prefieren y hoy por hoy muchas veces uno escucha decir que por el tema del tiempo, por el tema, ¿no? de los gastos, muchas veces a veces se prefiere la vitrectomía, que es más rápida, por ahí una anestesia no tan profunda y todo, pero bueno, yo creo que el buckling sí tiene que seguir teniendo un lugar. Así que bueno, eso es un poco, digamos, mi presentación. Bueno, todo un tema. En mi opinión, esto es muy parecido a como cuando discutíamos extracapsular o FACO. Había un montón de argumentos para un lado, había un montón de argumentos para el otro. Al final terminamos con la FACO en el 99% de los casos. Yo creo que acá está pasando lo mismo. Por lo menos ahora en Europa tengo entendido que en la mayor parte de los países, especialmente Alemania, ya es más de un 80% que se está haciendo vitrectomía y sospecho que el 20% que quedan son personas más o menos de mi edad. La realidad es que yo hace, creo que 17 años que no hago un solo implante. ¿Ah? Y antes de eso, ya llevaba varios años que casi no hacía implante, que hacía en casos muy especiales. Y hoy por hoy, la verdad es que no se me ocurre plantearme si prefiero uno o el otro. No tengo nada en contra del implante, pero no lo hago, no le encuentro que tenga una utilidad práctica. Pero bueno, independientemente de que los números te dicen que son más o menos lo mismo, yo prefiero el otro, me parece más fácil, más limpio, menos molesto. Pero son opiniones, cualquiera de las dos cosas es válida. ¿En ciencia el PBR cambia? No. No, También es muy similar. También ahí influye mucho en algunos estudios que se han hecho, no te digo los de ahora, pero los que se hacían al principio, que la mayoría de las personas que hacían los buckling eran las personas más experimentadas, con más años haciéndolos, y las vitrectomías eran de las personas más jóvenes, con menos experiencia. Entonces a veces ni siquiera se pueden comparar los cirujanos. No es tan fácil la comparación. A esta altura yo me siento más confiado con una vitrectomía
Hice un montón de backlink, por supuesto, sí, me pasé más de 20 años haciendo backlink, ¿tá? Pero hice un montón, pero la realidad es que a esta altura tengo mucho más experiencia con la vitrectomía, así que si hiciéramos una comparación en mi caso, sería con bias. Igual diciendo un poco en esto de que son los médicos viejos, ahora hay toda una nueva generación de médicos, yo no hago backlink, no, nunca me entrené, pero hay una generación de médicos nuevos donde eligen si hacen backlink o si hacen vitrectomía, depende de las lesiones, y hay toda una nueva, o sea, volvió el backlink, volvieron diferentes backlink, segmentos cortos, segmentos más largos, hay gente que hasta, o sea, hay como una nueva ola de que el backlink está volviendo y no son solo los médicos que hacían backlink en antes, sino que son médicos que están entrenando ahora, porque Sí, se ve cierto. mucho en los congresos. De hecho, se está hablando también de lo que es el backlink microincisional o lo que es la cirugía convencional microincisional, obviamente con pacientes seleccionados, digamos, sigue siendo de útil. Yo siempre dije lo mismo, yo a mi edad, tengo 44 años y tengo un desprendimiento de retina, pónganme un backlink y la vitrectomía déjenmela para más adelante, pero bueno. Obviamente es un tema, ¿no? Pero bueno, es un Yo- tema que a mí Pregunta para Arturo. me gusta mucho. Coincido un poco con lo que decía Arturo, porque la verdad que nosotros pusimos backlink durante años de todo tipo, circulares, segmentarios, y coincido con vos, Juan Martín, que había que buscar el desgarro. Y no sé, me parece que por algo nos pasamos a la vitrectomía como cirugía primaria. No es que no sepamos hacer el otro, hicimos toda la vida. Pero realmente yo noto muchas ventajas en la vitrectomía, me siento más cómodo y, no sé, más rápido, menos daño para el ojo. O sea, hay un montón de alteraciones. No digo que una esté mejor que la otra, una esté bien, la otra está mal. Pero bueno, habiendo hecho implantes toda la vida, hoy no lo pongo ni de casualidad. Sí. Además, yo creo que esta moda que comentábamos de que se está entrenando más gente, qué sé yo, por lo que yo veo es más a nivel universitario, o sea, en lugares de enseñanza y no tanto en la práctica diaria de muchos cirujanos. Pero eso lo vamos a ver por las estadísticas en el futuro. Cuando uno mira las estadísticas de cuántos casos realmente se hicieron en las prestadores de salud, van a ver que la gran mayoría hoy son vitrectomía en todo el primer mundo. Pero veremos con el tiempo, cada vez son más. Algo que también Sí, me llamaba la atención excepción. cuando estaba en Estados Unidos era que casi todos los fellows hacían o trataban de hacer backlinks simplemente para saber hacerlo, porque es algo que Claro. la gran mayoría no lo hace, y la gran mayoría cuando hacía facovitrectos, backend vitrectos, ponían un backlink 360 sin mirar dónde estaba el desgarro. Simplemente tomaban Claro. los rectos, pasaban un backlink 360 y hacían el backlink con la vitrecto, pero claro, sabiendo que después se metían en la vitrectomía y después sellaban el desgarro por dentro. Entonces es una especie de jugátela, o haces backlink o haces vitrecto. Es como que vas poniendo un backlink por si acaso, sin intentar el desgarro donde tiene que estar intentado. Entonces, bueno, nada, esa es mi... Bueno, Pero sí, es verdad que es importante saber hacer un procedimiento de backing, eso seguro, pero bueno, hacer esa combinación sin saber en dónde estás intentando, a mí me parece que no tiene mucho sentido. O me resulta tibio por ahí, no sé. Jimmy, creo que ahí también está un poco la cuestión, porque si los resultados y las estadísticas son similares en complicaciones, en resultados visuales, y muchas veces se pone el foco en base a esto, a ver qué paciente le hago tal y cual cosa, en vez de dar vuelta a la cuestión y decir, bueno, con qué técnica me siento más cómodo y la manejo mejor, hago esa, y los resultados van a ser iguales. Creo Y en que términos de, es un poco eso. yo no sé si esto es comparable con lo que es trave versus válvula, que No, también nos pasa no, con el No, glaucoma. no es No comparable, tiene nada que ver, nada que ver. No. Pero mi pregunta va a lo siguiente, ¿no hay también un poco de limitación en cuanto a términos de recursos? Un backlink se lo puede hacer en cualquier lado sin tener que tener acceso a un vitrectomo, o tenés que tener el vitrectomo igual, sí o sí, ahí por las dudas. Digo, No, porque tenés por que ahí tener hay muchos crío, tenés que tener hospitalarios que otros no recursos tienen distintos. vitrectomo. Son ¿Cómo? recursos distintos. Que son recursos distintos. O sea, tenés que tener crío, tenés que tener, qué sé yo, son... Digo, por ahí sí puede facilitar el tratamiento de desprendimiento de retina en un ámbito hospitalario, rural o lo que sea,
que no tengan acceso a un vitrectomo, o ni siquiera eso. Sin duda que es más barata el backlink, pero la realidad es que a mí no me gustaría que me opere alguien que no tenga un vitrectomo en su quirófano, por las dudas que haya cualquier complicación. Ahora, O después sea, algo a no- remarcar Pero, algo a remarcar del Arturo, backlink. Arturo, Un segundo, pero sí estarás Mariano, de déjame acuerdo. decir una cosa nomás. Sí, Algo a remarcar del backlink es, sé que a los cirujanos con más canas no les gusta, pero hoy en día algo ¿por qué los jóvenes están haciendo más? Es porque se está haciendo mucho backlink guiado con biom y chandelier hoy en día también, que eso facilita un montón la cirugía backlink. Eso en Italia lo escuchamos un montón, Arturo lo presentaban un montón de retinólogos jóvenes. Entonces es una técnica que también que es vieja, que en su momento no está, o sea, el backlink que se usaba hace 50 años y el de ahora están empezando a cambiar, pero es una técnica que no se desarrolló tanto como la vitrectomía, donde claramente, probablemente hay un negocio más grande. Entonces, si modernizamos un poco el backlink, también le podemos dar un poco más de lugar, capaz para algunos casos. Yo, en mi caso, como me formé con Arturo en gran parte, mi experiencia en backlink es mucho menor que con vitrectomía, o sea, hago siempre vitrectomía, pero bueno, creo que hay que darle un lugar y que tenerlo como opción siempre en el tintero ahí para saber que está. Sí, de acuerdo. Arturo, una pregunta. Si es una persona joven, tú le haces un backlink, ¿no? Porque si no, habitualmente la incidencia de catarata en una persona que le pongan un gas y demás es mucho mayor, ¿no? Te soy No importa la sincero, catarata, Mariano. cualquiera que venga a mi consultorio, lo primero que le muestro es que los jóvenes no hacen catarata. Es una exageración absoluta. Tengo centenares, por no decir miles de vitrectomías menores de 40 que no hicieron catarata. Es una exageración. A mí me dicen, vengo yendo, sí, y a esta altura miles de vitrectomías tengo, lamentablemente tengo miles de años. Qué viejo choto. O sea, no me cierra que me digan que hacen todos cataratas cuando yo vengo desde hace 40 años viendo que no hacen todos cataratas. Mi cálculo todos, grosero. todos no, Quizás sean pero el algunos sí. 20%. Sí, quizás sean el 20%. Pero no es más que eso ni por casualidad en personas jóvenes. Ahora, a los mayores de 50 prácticamente siempre le hago vitrectomía con faco, combinada. Y como dice Emilio, ¿qué me importa la catarata? Se soluciona. O sea, me importa cuál es la técnica que yo estoy más cómodo. Sinceramente, yo no me interesa manejar autos con cambios manuales. Es mejor el manual, es mejor el automático, who cares, yo no lo uso. Es cuestión de gustos. Yo no creo, puede que haya una vuelta atrás, mantengo abierta la mente, pero por ahora solamente la mente. No lo hago. Esperemos. Pero es re interesante los planteos estos, porque yo creo que es bueno poder manejar las dos cosas, como decía Jimmy, poder manejar las dos cosas y después poder elegir. Pero yo la verdad que a esta altura no me interesa, qué sé yo no formaría una persona manejando las dos cosas hoy en día, pero son opiniones personales. Yo al viejo le voy a hacer varios backlinks en gente que por ahí tiene un stickler y tuvo un DR en un ojo, antes de operarle el otro ojo por ahí de cataratas le ponen un backlink, y también lo vi también en chicos con retinopatía del prematuro que tienen un ojo que tuvo varios problemas retinales por ahí en el ojo contralateral, antes de hacerle cualquier cirugía le coloco un backlink preventivo que no sé qué utilidad tiene, pero bueno, esos son los últimos que vi que hizo el viejo. Yo voy a aclarar, yo debo ser el más viejo de todos, por lo que veo. No sé si está Viviana por ahí, No, pero este año tenemos somos viejos. tres pacientes con backlink con la Vivi, sin vitrectomía, perfectamente aplicado, bien puesto el desgarro y está espectacular. Por supuesto. A mí me pone muy mal que hayan chicos que hacen vitrectomías que no sepan poner un backlink. Me da un ataque porque hay veces que hace falta poner el backlink a vitrectomía, a veces no son casos tan fáciles. Me parece que no saber poner un backlink es un error. ¿Que lo uso muy poco? Sí, lógicamente, le meto los 3 cositos, voy rápido con la vitrectomía, estoy chocho y feliz. Pero este año, la vida hemos tenido 3 que con el backlink han andado perfectamente bien. Por ejemplo, algunas cosas pequeñas, nada, una crítica constructiva en el video, punzaste antes de poner el backlink. Nunca hay que punzar antes de poner el backlink porque el ojo se pone una pasa y es muy difícil dar los puntos. Entonces, yo creo que poniendo bien un backlink, ubicando bien el desgarro, aquel que no tenga un vitrectomo perfectamente, yo he viajado a muchos lados donde no he tenido lugar y he tenido que usar un backlink, ya han quedado perfectamente bien puestos los backlink y le pones gas y anda espectacular el ojo. No sé, me parece que no
no es desechable, como decís vos, Arturo, esa cirugía. Me parece No, muy yo estoy de acuerdo, acordate que yo tengo incluso algo más de años que vos y empecé a hacerlo hace mucho tiempo y me acuerdo perfecto un congreso donde Ricardo Dott dijo, nadie que no hizo por lo menos 200 implantes debería hacer una vitrectomía. Y yo le dije, Ricardo acaba de dejar afuera de la vitrectomía a todos sus socios, porque a nosotros nos llegaban casi puros casos complicados. A mí muy rara vez me llegaba un DR de primera, entonces me acostumbré a hacer vitrectomía mucho antes de hacer backlink. Ahora, después hice montones de backlink, porque a lo largo de 40 años de profesión uno hace montones, ¿ah? Pero hace 17 años que no hago ninguno, qué sé yo, la verdad que no lo echo de menos. Pero, como les digo, esto es, todo el mundo decía, nadie debiera hacer una FACO sin aprender a hacer una extracapsular. Sí, estoy de acuerdo, pero dicho esto, hace 15 años que no hago una extracapsular, ni siquiera en una catarata negra. Qué quilombo calmaste, Juan Martín, con esta polémica. Bueno, me quedo contento que armé este quilombo. Lo lindo de los Ateneos es eso. Así que bueno. Bueno, Juan Martín, muchas gracias. Bueno, gracias. Eduardo también. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos debes los pájaros, Eduardo. Sí, muy sí, bueno, Eduardo. Sí, lindos sí. casitos. Bueno. Chao. Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.